Papilomas versus callos, no los confundas. ¿Cómo saber si tengo una verruga en el pie o es un simple callo? Cuidado, nunca intentes quitarte una lesión del pie con algún objeto cortante o punzante, con algún apósito que contenga callicida o similar que te hayan dicho que es para levantarlo, y no metas el corta uñas sin saber antes esto que te voy a contar. Podrías estar extendiendo un virus por todo tu pie o provocarte una quemadura química innecesaria. Es muy común confundir la lesión de un eloma, lo que es una hiperkeratosis, o sea, dureza, que al fin y al cabo es un acúmulo de células muertas que se generan por presión, con un papiloma. Lo que pasa es que el papiloma es una lesión vírica y el problema es que el tratamiento es totalmente opuesto. Cuando aplicas un callicida, lo que ocurre en la lesión es que se va a macerar. A ver, un callicida quema. Y lo hace a lo loco, porque no sabe el callicida qué extensión tiene ni qué profundidad tiene la lesión. Me puedo hacer una úlcera. Y si es un papiloma, encima lo que puedo hacer es extenderlo. Y en ambos supuestos vas a irritar tu piel. Entiendo que en casa es difícil diferenciarlos, pero es que para eso está el podólogo. Entonces, si ves algún tipo de lesión, lo primero deberías ir al podólogo para que te lo diagnostique. ¿Qué es lo que podemos encontrar llamativo en cada una de las lesiones? Un callo, por norma general, va a doler a la presión longitudinal. Es decir, si mi callo estuviese aquí, yo cojo el dedo, presiono y ahí generaría dolor. Cuando se trata de un papiloma, la clínica que nosotros en podología le llamamos el signo del timbre es que esta es la lesión y nosotros pellizcamos en diferentes puntos y el paciente nota un pinchazo. Si nota un pinchazo, sería compatible con papiloma. ¿Qué más cosas pueden hacernos sospechar que puede haber ahí una verruga plantar? Pues que tenga papilas, por eso se llama papiloma. Esos son unos pequeños vasos que están ahí y que van a nutrir al virus del papiloma. Bueno, pues he cogido unas imágenes del verano. Este es un peque que tenía de aquella 11 años. Normalmente los papilomas se suelen encontrar más en pacientes jóvenes. ¿Qué más probabilidades hay de poder coger un papiloma? Que te sude el pie, que camines descalzo, que andes por zonas húmedas donde se concentre calor y humedad. Entonces eso digamos que son condiciones idóneas para que crezca un papiloma. Entonces las características que decíamos. Bueno, pues este es un peque que hace una actividad física que es taekwondo, camina descalzo, le suda el pie. Tenía todas las papeletas para que le diera un papiloma. El peque no se había ni dado cuenta, con lo cual siempre que tengamos peques en casa o adultos que estén inmunodeprimidos, pues bueno, de vez en cuando hacerse una revisión del pie no está mal para evitar ver algún granito, alguna cosita y descartarla con el podólogo. Entonces la lesión, él tenía una en cada dedito gordo, ¿vale? En la zona medial. Entonces la lesión aquí estaba un poquitito deslaminada ya. Se veía primero como mucha hiperkeratosis y vemos ahí esos puntitos. Bueno, pues esos puntitos son papilas. Cuando hicimos la presión, el signo del timbre, que son las presiones de pellizco, pues al peque le dolía. Y nada, simplemente se quita. Hay diferentes maneras de quitarlas, mediante queratolíticos o se utiliza también láser o intervenciones quirúrgicas, que sobre todo la técnica más utilizada a día de hoy es la técnica multipunch. Es muy agradecida porque el paciente entra y sale caminando, andando y ya está. Pero bueno, siempre depende de si el paciente tiene fobia a las agujas, porque claro, si el peque lo va a pasar muy mal a la hora de ponerle el anestésico, que básicamente es en la base del dedo, pero bueno, si el anestésico local le va a generar ansiedad y todo, pues igual es mejor indicar otro estilo de tratamiento, aunque tenga que venir una vez a la semana a la consulta o cada cierto tiempo. Pero bueno, sí que es verdad que la intervención, si hemos superado ese momento de tengo miedo a que me pinchen, pues te lo quitas de una vez y luego solamente viene el paciente a hacer las curas. Este es el dedito recién tratado. No recuerdo ahora mismo cuántas quemas llevaba aquí, porque claro, no sabemos el tiempo de evolución que lleva la lesión en el pie del paciente. Siempre va a influir que si el paciente dice, mira, pues yo lo vi hace una semana, pues va a curarse antes que un paciente que lleve un año con una lesión. Luego, si la lesión se trata de un papiloma simple, como en este caso, o si es un papiloma en mosaico, porque el papiloma en mosaico pues igual nos va a llevar más tiempo. Y si es en un pie, si es en varios pies, y como comentaba antes, si encima le suda el pie, tal y cual. Bueno, la cuestión es que este peque se curó bastante rápido, porque normalmente yo, por curarme un poquitito en salud, suelo decir que mínimo 4 sesiones va a tocar, entre 4 y 6. Pero esto fue la tercera. Entonces, bueno, pues muy bien. Se le explican todos los cuidados que tiene que tener.
de no caminar descalzo, porque claro, una vez que has estado contagiado por el virus del papiloma, pues si vuelves a repetir lo que te ha llevado a ello, vas a volverlo a tener. Entonces, las medidas higiénicas son muy importantes. Si suda el pie, hay que regularle el sudor, intentar eso, que no camine descalzo, que no sea como lo típico de, oh, es que es peque y va a la pisci. Claro, ya, yo también voy a la piscina, pero te pones chanclas. Te pones algo que desde la toalla hasta el sitio justo de la pisci, vas a dejarla pues cerca del agua y ya está. Te metes en el agua y cuando salgas ya tienes otra vez las chanclas y vas un poquitito más protegido que ir descalzo todo el verano, ¿no? Y si el paciente te hace caso, pues lo lógico es que no vuelvan a pasar por la consulta. Si no siguen las recomendaciones, pues milagros no hay. Entonces, pues igual vuelve a aparecer otra vez el papiloma ahí o en otro sitio. Características también muy particulares de los papilomas es la desaparición de dermatoglifos. Los dermatoglifos son estas rayitas que tenemos aquí, que son las huellas digitales. Bueno, pues si vemos esta lesión, se ve que se han perdido, ya no hay rayas, ya no hay esas carreteras y tenemos unas formas como redondeadas. Pues esto es muy característico del papiloma. De hecho, nos fijamos en que cuando está curado vuelven a aparecer estas rayitas y cuando haces ese gesto del signo del timbre, pues ya no pincha el paciente. Y luego tenemos el eloma o el callo, que al final nos suele salir en una zona de depresión y es una alteración del estrato córneo de la piel. Aquí no se van a perder ningún tipo de dermatoglifos. Si nos fijamos, aquí tenemos la lesión, ahí está el agujerito, pero las banditas, la imagen está muy oscura, pero bueno, no ha perdido dermatoglifos realmente. Esta lesión, cuando presionas encima de ella, sí que genera dolor. Sin embargo, haces unas compresiones laterales y transversales y no genera ningún tipo de molestia. Un papiloma, el tratamiento al fin y al cabo es en la consulta y se acaba quitando así los cuidados, o sea, como os he comentado, y con las medidas higiénicas que uno tiene que hacer en casa, mientras que un eloma, los cuidados que hay que tener es, pues a ver, el eloma va a seguir saliendo, con lo cual el paciente tiene que cuidar muy bien el calzado que utiliza, hacerse un estudio biomecánico para hacerse unas plantillas a medidas que tengan cierta descarga justo en la zona donde tenga el eloma, ese callito. Hidratarse muy bien el pie, a ser posible con cremas con urea, siempre y cuando lo permita la condición del paciente. Beber bastante agua, lo mismo, si lo permite la condición del paciente, pero es importante que esté bien hidratada la lesión. Y tener citas regulares con el podólogo para ir deslaminándolo, pues a algunos les toca mes a mes, otros cada 6 meses, otros cada 3, otros al año. No lo sabes, depende del tiempo de evolución, la profundidad de la lesión, el diámetro que tenga. Influyen muchas cosas. Y bueno, qué decir que al final el papiloma, cuanto antes se trate, mejor, porque también podemos contagiar a personas de nuestro entorno, mientras que el callo no. El callo lo que va a hacer es doler muchísimo y es tontería esperar, porque tampoco se va a pasar solo. Entonces, cuanto antes pidas cita a tu podólogo, pues mucho mejor. Para terminar, recuerda que si tienes cualquier duda puedes escribirnos algún comentario o puedes pedir cita en Clínica SV. Estamos en Travesía Reyes Católicos número 17 de Ponferrada, en León.